Les invito a mantener sus Biblias abiertas allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54. Estos capítulos 50 del libro de Isaías son interesantes. Si usted voltea un poco la página, encontrará que en el 51 nos habla de palabras de consuelo para Sión. Sión es el pueblo de Dios. Hay un monte llamado Sión, pero acá se refiere a Sión como el pueblo de Dios. En el 52 dice que Dios librará del cautiverio a Sión. En el 53 dice el cómo, con el siervo sufriente, Jesucristo. Y en el 54 se nos expresa el amor eterno de Dios hacia su pueblo, hacia el Israel antiguo y hacia el nuevo Israel que somos nosotros. Así que después de describir la majestuosa personalidad del siervo sufriente, del siervo redentor que es Jesucristo, el profeta retoma el mensaje acerca del Israel que sería rescatado, redimido o salvado. Estos versículos iniciales comienzan un cántico, sí, comienzan un cántico de triunfo, un cántico triunfal sobre el pueblo de Dios, que ahora se anuncia su restauración con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Este capítulo nos presenta la profecía para ahora, para nuestro tiempo, de la iglesia que crece, cumplida allá desde los tiempos de Pentecostés. Pablo, en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, vio aquí la verdadera iglesia con sus miembros que nacieron de lo alto, que nacieron espiritualmente, pues. Así que acá tenemos la promesa de la expansión universal del evangelio y la sugerencia de futuras tensiones, dificultades a la que el pueblo de Sión, a la que el pueblo de Dios sería sometida, comenzando con aquella vieja estructura del legalismo judaico. Tensiones que fueron vívidamente sufridas por los apóstoles en el inicio, en los primeros siglos del Evangelio, en los siglos de la Santa Inquisición, y que todavía hoy se vive en distintos lugares, países, en menos grado en Venezuela, pero se han oído casos en los cuales hay una dificultad, un problema mayor a la práctica del Evangelio como iglesia o como pueblo. En estos dos domingos, en este y en el que viene, yo voy a compartir con ustedes 5 deberes imperativos para este año. 5 deberes para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia. Pero en el día de hoy, bueno, esos 5 son: regocíjate, expándete, crece, afírmate, no temas. Pero en el día de hoy, de esos 5 vamos a tratar los 2 primeros, que son regocíjate y expándete. En primer lugar, regocíjate, versículo 1. Y siempre es bueno recalcar la diferencia que hay entre el alegrarse y el regocijarse. La Biblia de las Américas lo traduce esta parte de regocijo como grita de júbilo, grita de júbilo. Regocijarse incluye la alegría, pero es mucho más que la alegría, es mucho más que alegrarse. Conlleva un gozo intenso, regocíjate, duplica, vuélvete a gozar,
es lo que nos está diciendo con esa construcción allí de la palabra. Así que el regocijarse es un gozo intenso, es una satisfacción, es una complacencia que solamente se encuentra deleitándose en Dios. Mientras que la alegría consiste en solo el sentimiento de placer producto de un suceso favorable. Voy por la calle caminando, está desierto, no hay nada, y me consigo $100. ¿Quién no se alegra? Cualquiera se alegra, pero eso no es gozo. Se alegró, pero en lo que fue al mercado a comprar, la alegría le pasó, porque no alcanzó para todo lo que quería. Pero el regocijo va por encima de la alegría, y la persona puede mantener ese gozo aunque no se haya conseguido $100. ¿Me di a entender? Entonces, otra de las cosas interesantes es que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de regocijo, se habla en grupo. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando dice regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Creo que es en Corintios. Bueno, cuando la palabra dice eso está hablando en plural. Ustedes, regocíjense, porque el gozo, aunque puede ser una vivencia personal, es una expresión corporal o grupal como pueblo de Dios o como iglesia de Dios. Y dice la Escritura, regocíjate porque hay más fruto del que imaginaste. Tal vez nosotros podemos ponernos a sacar cuenta y decimos, oye, no tengo los frutos que quise tener o alcanzar. Algo falló. No están los frutos. Quisiera haber hecho más. ¿No han tenido ustedes esa sensación? Cuando llega el final del año, uno normalmente se autoevalúa y se programa. Se autoevalúa, cónchale, logré, no logré, me faltó aquello, etcétera, etcétera, y se programa. Y para este próximo año voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Cuando llega al final del año uno dice, oye, todo lo que yo me programé no lo cumplí. O sea, no alcancé lo que esperaba. Pero a veces nosotros, lo que nos dice la Escritura, que debemos tener en cuenta, es que hay más fruto del que uno se imagina. Más son los hijos de la desamparada. Así que uno tiene que esforzarse en ubicar dónde está el lugar, el punto donde vamos a fructificar o cómo vamos a fructificar en nuestra vida. Este libro fue escrito cerca del año 700 antes de Cristo, cuando el pueblo de Judá vivía la constante amenaza del imperio asirio. Es más, ya Asiria se había llevado cautivo al pueblo de Israel. Acuérdense que el reino se había dividido en Israel y en Judá. Israel en el 500 y tanto, 40 si no me equivoco. Bueno, ya Israel había sido llevado cautivo. No le hagan mucho caso a esa fecha, porque la estaba buscando en mi cabeza. Y después tenía Judá la amenaza de ese cautiverio. Fue un tiempo de reyes malos y uno que otro bueno allí. Así que lo que sí es claro que fueron tiempos de una depravación moral y de mucha idolatría. ¿No le parece como una analogía o una similitud con nuestros tiempos, con lo que hoy vivimos? Esta profecía fue cumplida entonces en la iglesia cristiana primitiva. Allá en Hechos 6, el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecimiento. Y el crecimiento produce gozo. El alcanzar las metas, el alcanzar los planes que nos establecimos, produce gozo. Así que
esto está vigente para nosotros. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado, nosotros vamos a obtener los frutos esperados e incluso otros frutos que no esperábamos. Pero eso va a depender del tipo de terreno que nosotros seamos. ¿Usted ha evaluado qué tipo de terreno es? Y para que evalúe su terreno, vamos a mirar la parábola en Mateo 13, 22 al 23, donde es claro que dice que el mal terreno no da fruto. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no hay fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra. ¿Cómo eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Eres buena tierra? ¿Eres buen terreno? ¿O eres mal terreno para el evangelio? Por sus frutos los conoceréis. Un buen terreno será entonces un buen discípulo que va a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. En Juan el capítulo 15, donde se nos habla de la vid verdadera, específicamente el versículo 5 y el 8, dice el Señor así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en quién, en mí, en Cristo, y quién en mí, Jesucristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Padre? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y el fruto es la evidencia de ser discípulo. El fruto entonces es lo que evidencia, es lo que se muestra en el árbol y nos permite a nosotros identificar el árbol. Usted pasa y no hay frutos colgando, usted no pasa por alto. Pero usted ve aquí en la 28, entre 17 y 16, hay una casa que tiene un árbol de aguacate y las ramas dan para la calle. Y son aguacates de 1 kilo. Cuando es tiempo de aguacate, yo paso ahí esperando que se caiga alguno para la calle. ¿Cómo sé que es aguacate? Porque veo el fruto. ¿Cómo comprobé que era aguacate? Porque un día me encontré un aguacate en la calle. Paso en el carro, lo vi, retrocedí y lo agarré. Y atrás venían uno de ellos, se nos adelantó de mano. Lo agarré primero yo. Y lo comí y era aguacate. Y bueno, si usted pasa por un lugar y ve unas naranjas colgando, usted no va a pensar que ese árbol es de lechosa, sino de naranja, ¿verdad? Entonces, el fruto se evidencia. Por eso dice la Biblia en Mateo 7, 16 al 18: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En casa de mi suegro hay como, bueno, ya quedan como unas 6, 8 matas de aguacate, de mango. Pero hay 2 matas de mango de las que no se come nada. Porque los mangos caen y cuando tú los picas están negros por dentro. Todos. Pero hay otros que quedan por un lateral. Hay 2 matas allí que son de los mangos más sabrosos que yo me he comido en mi vida. ¿Cuál mango cree usted que voy a cazar? El del lateral. Porque son buenos mangos.
Entonces, el fruto en la vida del cristiano puede verse desde distintos puntos. Hay fruto en nuestra vida personal y puede ser tan múltiple que se llegan a convertir en un todo armonioso. La Biblia nos habla primero del fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en nuestra relación personal con el Espíritu Santo, eso es lo que debe abundar en nuestras vidas. Si eso no abunda en nuestras vidas, entonces uno debe preguntarse cómo está mi relación con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Pero también hay frutos de justicia. Filipenses 1:11 nos dice que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué son frutos de justicia? Hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto en mi relación con las personas, en el comercio, en el trabajo, en el estudio. Saqué 20 en la prueba, pero la chuleta que tenía era muy buena. Ahí no hay fruto de justicia. Hay escasez de algo y yo lo tengo y me aprovecho de tenerlo para venderlo 4 o 5 veces más caro de lo que es. Ahí no hay fruto de justicia. Pero también hay fruto de labios. Lo que decimos. Hay palabras que bendicen y palabras que maldicen. Dice la Biblia que hay personas que sus palabras son como golpes de espada, que son hirientes, que afectan, que dañan. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Que en nuestra vida, en nuestro trato, en nuestras relaciones, el fruto de labios sea conocido por nuestra alabanza a nuestro Dios, sea conocido porque le damos honra a Dios, seamos conocidos porque en nuestra conversación Dios está presente. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces comenzamos a definir qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es que si yo voy por este camino y yo digo no, ese camino me lleva a la perdición, entonces yo me arrepiento, doy media vuelta, le doy la espalda al camino que no debo andar y me enfrento a Dios y voy en su camino. Frutos dignos de arrepentimiento es lo que la Biblia establece en otro lugar. El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. Y llega a decir en otro lugar, diciendo, hablando de las personas que no entrarán en el reino de los cielos, pero dice, y eso eran ustedes, pero ya no lo son, porque ya han sido transformados, han sido cambiados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, ese fruto digno de arrepentimiento, Lucas 3:8, dijo el Señor, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo era peleón. Y por ahí está Joan, yo no sé si Joan, pero Joan me conoce desde muy muchachito. Peleón. Boca sucia. Y el Señor ha transformado mi vida. Yo creo que tengo unos 44 años que no peleo. Y el vocabulario el Señor lo cambió. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no volver
a lo malo que hacíamos. Solo la puerca lavada se vuelve al vómito, dice la Biblia. Entonces, hay también frutos de santidad. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si hemos sido libertados del pecado, si hemos sido hechos siervos de Dios, no solo en conformarnos que hemos sido hechos santos por el Señor, sino en que nuestra vida sea santa, apartado de inmundicia, apartado de las cosas malas, apartado, bueno, hasta los malos pensamientos. Nosotros no podemos evitar que nos llegue un mal pensamiento, pero sí podemos evitar que el mal pensamiento haga un nido en nuestra cabeza, empolle sus huevos, crezcan los pajaritos y se sigan alimentando allí. Eso sí lo podemos evitar nosotros. Entonces, frutos de santidad, pero hay también frutos de buena obra. Los frutos de buena obra tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente que no conoce a Cristo quiere hacer cosas buenas. Quiere hacer cosas buenas porque para ellos piensan que ganan el cielo portándose bien, que ganan el cielo haciendo cosas buenas. Y nosotros hacemos cosas buenas. Pero hay cosas buenas que hacemos y a veces uno tiene que preguntarse, ¿y cuál es el verdadero propósito detrás? ¿Hacer las cosas buenas? ¿O hay algún propósito loable, mayor, más grande sobre esas cosas buenas? Entonces, ese fruto de buena obra, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto debe abundar a favor de nosotros en nuestras cuentas. Que los contadores manejan una planilla hasta con 50 columnas, pero vamos a hablar de la más sencilla, del 3 columnas, el debe, el haber y el saldo. Vamos a ver, ¿qué es el debe? ¿Lo que sale o lo que entra? ¿Dónde están los contadores? Lo que entra, lo dijeron los contadores. Y el haber, lo que sale, lo que se paga. Y el saldo, lo que nos queda. Si nosotros tenemos mucho fruto, tenemos buen saldo, porque podemos pagar lo que sea necesario pagar, porque nos equivocamos, seguimos siendo humanos, cometemos errores, pero si abundamos en nuestro fruto, entonces tendremos un saldo positivo a nuestro favor. Así que dice Filipenses, bueno, ¿cuál es ese fruto que abunda en nuestra cuenta? Aparte de lo que yo ya he hablado, hay un fruto importante para nuestra cuenta: las ofrendas, los diezmos. Filipenses 4:11, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: no es que busque dádiva, no es que busque que me den plata, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque qué mejor obra que invertir en el reino de Dios. ¿O hay algo mejor? Dice que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Así que fruto que abunda en nuestras cuentas. Pero fruto en conversiones. ¿Cuántas personas llegan a conocer a Jesucristo por ti? Porque les hablaste, porque los trajiste, los invitaste, los evangelizaste. Usamos el celular para mucha tontería, pero ¿por qué no tener
puede ser, yo tengo una lista de difusión de personas que no conocen a Cristo. Y semanalmente, no diariamente, a veces 2 veces a la semana, para no fastidiarlo, pero van los mensajes cristianos evangelísticos. ¿Dará fruto? No sé. Yo espero que sí. Pero algo hago, ¿o no? ¿Estaremos haciendo algo nosotros? Entonces, ¿qué podemos hacer para que haya personas que conozcan el Evangelio? Dice Juan 4:36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El apóstol Pablo lo dijo en otra manera: yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Encarguémonos nosotros de sembrar y de regar. Tal vez alguien sembró, pero esa semilla no da fruto. Esa semilla quedó entre espinos o entre piedras. Entonces nos toca a nosotros ayudar a quitar los espinos o las piedras y echarle agüita para que ese fruto crezca, para que se desarrolle. Fruto que abunde en vuestra cuenta, las ofrendas, personas convertidas y las ayudas a los necesitados. En Tito, el capítulo 3, el versículo 14, el apóstol Pablo dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Caramba. Como que me extendí mucho en regocijarnos pensando en el fruto. Pero también podemos regocijarnos sabiendo que no seremos avergonzados ni confundidos porque el Señor está con nosotros. Esto es una promesa que se cumplió, como dije, con la expansión del Evangelio. Es una promesa a cumplirse en el cielo, cuando nosotros estemos allá, cuando Jesucristo haya venido y cuando los creyentes ya glorificados estemos todos en la nueva Jerusalén, allá en el cielo, donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, allí estará con nosotros, nos pastoreará, nos guiará a fuentes de aguas de vida y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Regocíjate, porque en nuestro Dios tendremos la plena satisfacción y la plena provisión. La plena satisfacción y la plena provisión. En el versículo 5 dice que será llamado Dios de toda la tierra. Así que hay que aprender a descubrir a Dios como nuestro suplidor. A veces nos ponemos caprichos, nos encaprichamos. Una cosa es el capricho, otra cosa es la necesidad. El capricho, que voy por aquella tienda y yo tengo 6 camisas, 8 camisas o 20 camisas, y veo una camisa morada de rayas verdes con cuadros azules y punticos negros. Ay, me encantó esa camisa. Me fascina esa camisa y la compro. ¿Esa es una necesidad o es un capricho? Un capricho y un desperdicio de dinero, porque es una camisa bien fea. ¿Verdad? Pues, pues puede que le guste la camisa así. Esta corbata me la escogió mi esposa, a mí no me gusta. Pero ella me dijo, esa es la que te vas a poner. Bueno, por si acaso, ¿verdad? Entonces me la puse aquí. Regocíjate. Descubre a Dios como aquel que suple. Dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay que aprender a confiar en Dios y en su cuidado, a confiar en que Él provee, en que Él da, en que Él socorre. Yo podría pasar el día contando testimonios, pero no lo voy a hacer. Pero yo he descubierto a Dios como mi suplidor.
He aprendido a confiar en Él en cada momento. Y cada día le pido perdón, porque le digo, yo te pido muchos milagros, Señor. Porque pido muchos milagros. Pero Él dice que pidamos. El problema de Él es que no los dé o no. Clama a mí y yo te responderé. Yo pido y que Él haga su voluntad como Él quiera. Entonces, aprender a confiar en nuestro Dios como aquel que nos cuida. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú decides entonces si vives amargado, rumiando tus frustraciones, tus envidias, tus rencores, como dos mujeres que aparecen en la Biblia que se peleaban, vivían peleándose entre ellas, Evodia y Síntique, generando conflictos y haciendo partidos. O decides vivir fortalecidos por el Señor, por el gozo del Señor, gozándote, deleitándote en el Señor. Dijo Nehemías en el capítulo 8, el versículo 10, y Nehemías había regresado después de años de cautiverio, creo que 70, regresan a la tierra prometida y encuentran todo destruido y comienza una reconstrucción. Y Nehemías dice en el capítulo 8, versículo 10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo. Personas que uno sabe que su vida se está pagando y mantienen gozo. Xiomara de Núñez, Migdalia Rodríguez, Dilcia Rodríguez. Era como que animaban la vida de uno, que aún en lo peor había gozo. Sabía que la muerte estaba allí en la puerta, pero había gozo. Porque el gozo es superior a la alegría y se produce en nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a las iglesias en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En segundo lugar, el segundo imperativo a desarrollar este nuevo año, expándete, ensancha tus fronteras, ensancha tus fronteras. El Señor Jesucristo dijo en Juan 4:35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero añadió, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros necesitamos ser los obreros que vayamos a la mies a buscar y a rescatar lo que está perdido. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, el bodeguero donde compramos, o la gente del abasto, las relaciones que debemos cultivar son campos listos para la siega. Hay que buscar la manera como lo cosechamos. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Porque cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nos dio la promesa del Espíritu Santo, que nos daría el poder para testificar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez el señor Habib, que era el jefe de Mari, él fue al Líbano y se fue con un montón de Biblias en árabe y las regaló. Y él me dijo que él usaba los mensajes que yo hacía y reunía a su familia y se los predicaba.
volvió y dijo, no, ellos no están en el Líbano, pero no leen mucho el árabe. Y regresó con Biblias en francés. ¿Tú conoces esa historia, Mari? Y seguía reuniendo su familia y le seguía hablando los mensajes que yo predicaba y que los paso escritos, llevando el evangelio a otras partes. Yo me siento gozoso porque yo no sé qué fruto habrá quedado por allá, pero algo debe haber quedado. Yo me siento gozoso cuando sé, por ejemplo, que Jane y Amy Tong están en Hong Kong y se han involucrado en movimientos misioneros. Amy, no me gustan mucho, pero allá es mejor que nada. Aquí en Venezuela los tengo lejitos, pero allá es mejor que nada. Porque de alguna manera uno sigue a través de ellos. No sé si me hago entender. Sembré, regué, ellos siguen sembrando, regando aún más allá. Y hablo de ellos porque no todos los que se han ido han seguido sembrando o regando. Muchos se han convertido, después de ser líderes en una iglesia, en un puesto, en un banco. Tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo para hablar, para testificar, para compartir la fe con otros. Y nosotros conquistamos terreno con nuestro buen testimonio de vida y nuestro buen testimonio de palabra en la conversación. Así que no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hablemos. Yo le voy a decir algo que yo hago. Yo me relaciono con personas. Y por relacionarme con personas conocí a Mari. Porque yo evangelizaba o evangelicé a la persona donde ella desayunaba o almorzaba. No me acuerdo qué. Yo lo hago con el carnicero, lo hago con el zapatero, lo hago con el relojero. Luego voy a su casa, luego voy y los visito y les llevo café. Me sale caro, dice mi esposa. Pero me paso un rato con ellos tomando café y yo no era cafecero. Ahora parece que la práctica me va haciendo a buscar un poquito el café. Pero como ellos sí toman café, compartimos con café, de repente algo más. Conversamos, les voy presentando, ¿saben quién soy? Les doy mi testimonio personal y después llega el momento en que yo creo que ya he golpeado aquí, le he bajado las defensas y le presento el evangelio. Le doy material, tratado. Antes daba un librito que se llamaba Más que un carpintero. Ojalá lo pueda volver a conseguir para seguirlo repartiendo. ¿A qué voy? Es que si tenemos el poder, si tenemos el mandato, si los campos están listos, uno tiene que buscar dónde está el terreno. ¿Me rechazaron? Bueno, pero yo salvé mi responsabilidad. Lo que importa es que yo salve mi responsabilidad ante el Señor. Entonces, Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Me voy a poner por aquí porque no distingo quién está allá de último. Ah, Joan. Es Joan, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Hay que saberlo usar. Para servir en la obra de Dios es necesario tener buen testimonio. Buen testimonio. A veces escogemos a las personas porque nos quiso, nos gustó, porque establecimos una confrontación o porque pensamos en cuotas de poder, y eso es un error. Si nosotros miramos Hechos 6:3, dice,
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esas 3 cosas son esenciales para encargar a las personas a hacer los trabajos que sean necesarios. Nosotros conquistamos terreno con la predicación del Evangelio. En Marcos 16:15 dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el poder para hacerlo. Tenemos el poder para hacerlo. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros a la cárcel, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esa es la aplicación y el cumplimiento de la gran comisión, del gran mandato dado por nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y hacer discípulos. Pero para ser discípulos, ¿qué hay que hacer primero? Predicarle. La persona tiene que convertirse para convertirse en discípulo. Y entonces después los bautizamos y que ellos sigan multiplicándose, yendo, predicando, haciendo discípulos y trayendo otros para bautizarse. Nosotros tenemos que poner en orden las cosas. El testimonio personal es sumamente importante, pero no es suficiente. Nadie se va a convertir con saber aquella persona es evangélica. Ese es buena gente. Ese no dice ni una grosería. Esa persona es alguien amable. Se nota que ese es un cristiano. Nadie se va a convertir por eso. Así que no es solamente mostrar que en nuestra vida está Jesucristo. Hay que compartir el Evangelio, pero no solo compartir las buenas nuevas de salvación, sino hacer discípulos. Hacer discípulos. Claro, si usted está viajando, va en un avión, un autobús, usted puede evangelizar al que va al lado. No lo va a hacer discípulo, pero usted sembró allí. Usted sembró allí. Así que ese ensánchate debe hacerse de manera multidireccional. Eso implica saber los costos. Allá en Lucas 14:28-29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchos de nosotros somos como arrancada de caballo en el hipódromo, pero parada de burro en el monte. Arrancamos violentamente, pero nos paramos y nos trancamos y ni a palo obedecemos. Necesitamos ensancharnos de una manera multidireccional, sabiendo los costos. A mí me cuesta el café y llevar otra cosita y algo de tiempo. Yo prefiero estar pescando que estar cuidando, sinceramente les digo.
tengo que hacer las dos cosas. Pero eso es inversión de tiempo. Eso exige, ese ensancharse, exige intencionalidad, yendo y haciendo discípulos. Algo continuo, constante, pero intencional. ¿Cuántos de nosotros hemos quedado mal con el bodeguero o con el chino del abasto? Nos fió un azúcar y no se la pagamos, por ejemplo. Entonces, intencionalidad en el Evangelio. Y ya para concluir, hoy compartí con ustedes 2 de 5 deberes a tener este nuevo año. El primero de ellos es regocíjate. Eso es más que alegrarse. Y el segundo, expándete, crece. Bueno, pongo expándete porque el próximo domingo voy a hablar de crecimiento, pero a lo interno, de la afirmación y del no temer. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué terreno somos nosotros? ¿Qué terreno queremos ser? ¿Vivimos regocijados o en lamentaciones? ¿Vivimos victoriosos o pisoteados? ¿Tenemos buen testimonio o malo? ¿Qué terreno somos? ¿Instrumento para expandirse o instrumentos para impedir la expansión? Pero nosotros podemos hacerlo. Tenemos el mandato de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo y compañía del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo dijo Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y Él nos ha dado el poder para hacerlo. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Una meta elemental para este nuevo año: gana uno para Cristo. Si todos los que estamos aquí hoy ganamos uno para Cristo, y no estoy contando los que no vinieron, que son bastantes, el primer culto de enero del año 2024 no cabremos en estas bancas, porque cada uno de nosotros dijo, yo iré, yo voy a ganar uno para Cristo. ¿Y estarás tú dispuesto a ganar ese uno para Cristo? En mi experiencia, de cada 10 que yo le predico, 3 hacen decisión de fe. De esos 3, 2 llegan a la iglesia, otro se va para otra iglesia y uno se bautiza. Entonces debemos pensar en predicarle por lo menos a 10 para quedarnos con uno para el próximo año. Ahora, ¿estás tú dispuesto a vivir en el gozo del Señor, trayendo fruto como hablamos, pero expandiéndote, ganando uno para Cristo? Si tú quieres hacerlo, yo quiero que hoy tú te comprometas públicamente. Yo me comprometo públicamente a ganar uno para Cristo este año. ¿Y tú me acompañas en este compromiso? Si me quieres acompañar en el compromiso, vamos a orar los unos por los otros. Ponte de pie diciendo, yo gano uno para Cristo este año. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
es factible, es posible. Lo bueno es que después que ganamos uno nos queda ganas de ganar el otro. Esa es mi experiencia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que hoy toma una decisión. Hoy queremos comprometernos, Señor, a ganar uno para Cristo y llevarlo hasta el punto que Él sea discípulo, esté bautizado y esté creciendo en la iglesia. Danos la sabiduría, danos la dirección. Ayúdanos a ver dónde está el campo listo para la siega. Llénanos con tu espíritu para poder llevar el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.